Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir. Yo creo que tampoco es muy difícil venir porque el sitio es precioso y el día es maravilloso, ¿no? El entorno para los atléticos es espléndido y para los madridistas debo decir que también. Todo se andará, todo se andará. Vale, estamos aquí en compañía de 3 personas expertas en recursos humanos, en cultura corporativa, en talento y en engagement. No me equivoco, ¿no? Bueno, No. Y tenemos 45 minutos para hablar de temas importantes y hay un contador aquí y yo ya llevo 2, entonces me callo. Un poco la idea es ver cómo la cultura corporativa ayuda al engagement y también hablar un poquito de la comunicación de la cultura y de cómo todo esto puede impactar en los resultados de la empresa. Entonces, podemos empezar por ti. ¿por mí? Venga. Pues, Me gustaría que nos contases, porque venimos todos de un entorno muy concreto, del que ya tenemos un poco, yo creo, de pereza de hablar. ¿Cómo es vuestro entorno hoy día? Perfecto. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a Factor Humano por contar con CEPSA. Nosotros estamos en un entorno de transformación muy profundo, ¿no? Imagino que conocéis la compañía. La compañía es una compañía energética con una base petroquímica, oil and gas, y que está desde hace año y medio en un proceso de transformación muy profundo, virando hacia la transición ecológica, hacia el mundo energético verde. Y eso supone un cambio radical, tanto en la estrategia como en el modelo de operaciones, organización y la cultura corporativa, puesto que es el planteamiento. Entonces, el título que era el mundo VUCA, para nosotros VUCA se nos está quedando flojito, porque estamos en un mundo en que nos están cambiando absolutamente todo, ¿no? Y eso, pues, uno de los elementos fundamentales y que es especialmente importante es el tema cultural y ha formado parte de la agenda de este proceso de cambio desde el momento 1. O sea, normalmente lo que suele pasar es que pues, las organizaciones se preocupan mucho perdón, por los temas hard, ¿no? Los procesos, modelos operacionales, las organizaciones, etcétera, y nos olvidamos de la cultura, ¿no? Y en nuestro caso es absolutamente crítico porque si no cambiamos las formas de hacer, capacidades, etcétera, probablemente esta transformación hacia donde quiere ir pues no resulte y la gente siga trabajando en el modelo anterior, ¿no? Vemos luego cómo lo vais a hacer y los retos a los que os enfrentáis y las dificultades también que podéis. Alejandro, vuestro entorno, ¿en qué estáis vosotros? Bueno, ¿Estáis bien? nosotros, primero, muchísimas gracias a Factor Humano por invitarnos, por estar aquí. Pues en Oracle somos del sector de alta tecnología. En el sector de alta tecnología yo lo único que sé que no cambia es el cambio. Vale. Entonces, partiendo de esa base, vivimos en un entorno, pues, como bien decíamos, VUCA no, lo siguiente, ¿no? VUCA al cuadrado. VUCA por 2, por 3 y, entre otras cosas, debido a la tecnología. Por supuesto, la tecnología es un gran agitador de todos los procesos, nos facilita mucho, pero, por supuesto, tiene que ir acompañado, como así hacemos, de ese cambio cultural, esa transformación. Porque eso al final va a redundar en resultados y va a redundar en conseguir los objetivos de una manera más sencilla. ¿En qué momento estamos? Pues mira, básicamente en un momento de cambio continuo, adaptándonos a las nuevas necesidades. Y si todo esto le metemos en la coctelera, la pandemia que llevamos viviendo todos 1 año y medio, o sea, no te puedes imaginar. Gracias, Alejandro. Mónica, Sí, pues, una fotografía de vuestro entorno y luego pasamos con la cultura más. muy bien, perfecto. Pues también muchísimas gracias a Factor Humano, a mis compañeros, por compartir esta mesa redonda. Hablaremos de cultura, pero efectivamente el entorno tiene un impacto muy importante en la cultura de la compañía y en la cultura en general. En nuestro caso, obviamente, la pandemia sí que ha impactado nuestro sector. Sabéis perfectamente que nos dedicamos al mundo de la hostelería. Somos una fiera compañía y una familia cervecera, así que nuestro mayor reto ha sido pues, apoyar, ¿no?, a la sociedad y a nuestros bares, a nuestros stakeholders en esta etapa tan complicada. Entonces, VUCA World al cuadrado también para nosotros y igual que mis compañeros, pues compartimos esa necesidad de acompañar la transformación y el cambio y, por supuesto, de adaptarnos a las nuevas circunstancias, ¿no?, que nos requiera este entorno. Pues, claro. Y ahí pregunto a quien quiera responder o a todos a la vez. ¿Y la cultura os ayuda a adaptaros al entorno o es un elemento, o puede ser un elemento que es un freno porque tengo una cultura que no va con mi entorno y entonces tengo que cambiar la cultura? Ayudarme un poco. ¿O qué atributos de vuestra cultura tenéis que trabajar para estar en el entorno sincronizados?
si me queréis responder. No. Yo estoy viendo el campo. Es decir, ¿cómo ayuda la cultura? Yo sinceramente pienso, la cultura es básicamente, o sea, la primera pregunta que haría es ¿qué es la cultura? ¿Y qué es una respondes? cultura de la empresa. Pues hombre, no te puedo decir en detalle, pero lo que yo creo que puede ser la cultura es las normas generales y los comportamientos generales que tenemos en una compañía, adaptándonos a los procesos y a los modelos de negocio. Alguno de vosotros decía, perdona que te interrumpa en un post, que la cultura es la manera de hacer o la manera de Correcto. comportarse. La manera de comportarse. Entonces, creo que dentro de todas las culturas organizativas de todos los sectores, a día de hoy, hay nuevas variables que tenemos que tener en cuenta sí o sí, como puede ser la flexibilidad. Ahora mismo, en un entorno tan buca, tan cambiante, y da igual el sector, porque aunque no todos los sectores estamos en las mismas circunstancias ni tenemos la misma problemática, al final sí tenemos algo todos en común, y es este entorno cambiante, y tienes que ser una organización muy ágil, y si no tienes la flexibilidad embebida dentro de tu cultura, puedes tener problemas de adaptación y llegar tarde al negocio. Vale. Coincidimos. Sí, desde luego, además, un poco para construir sobre lo que está contando el compañero, desde luego a la cultura hay que también apoyarla, ¿no? Hacer que en este proceso de transformación, obviamente que impacta también a la cultura, hay que dar a los empleados pues herramientas, ¿no? Para que esta cultura se pueda consolidar. Y antes de todo eso hay que descubrir qué tipo de cultura queremos tener en la compañía, ¿no? Y saber cómo se encuentran los empleados en cada momento en nuestra organización. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo podemos hacer? Pues a través de distintas herramientas. Por ejemplo, a través de las encuestas de clima, a través de distintos pulse que miden emociones de una forma periódica para saber cómo se encuentran. Y luego, por supuesto, a través de la implementación de determinadas herramientas o acciones, ¿no? Como bien comentaba el tema, por ejemplo, de la conciliación, de la flexibilidad, que ahora es tan importante. En el caso de Heineken trabajamos muchísimo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la inclusión y la diversidad, que es una de nuestras palancas culturales más relevantes. Y luego también, por supuesto, el desarrollo a todos los niveles de la organización. Has dicho, Mónica, al inicio, perdona, querías intervenir, Rafael. No, sí, por completar un poco también Sí. el planteamiento, decía que es la forma de hacer las cosas dentro de una compañía, ¿no? Y si te fijas una estrategia nueva o quieres implantar un principio como diversidad e inclusión, en el que yo creo que todos estamos involucrados, conciliación, flexibilidad o estilos de liderazgo distintos, pues evidentemente no solo basta con decirlo, ¿no? Pues hace una declaración fantástica de diversidad e inclusión, pero efectivamente, si luego resulta que el management se comporta o no incorpora ese tipo de comportamientos o no entiende por qué tiene que cambiar su conducta y no le ayudamos a entender cuáles son los comportamientos que sí son los que tienen que tener, probablemente ese tipo de principio será declarativo y tendremos mucha dificultad. Por tanto, la cultura es un freno en muchos casos, ¿no? Claro. Decía Mónica que la cultura ayuda a los empleados, que también es una herramienta. Entonces, yo lo que entiendo ahí, lo que estás también diciendo es que facilita el engagement, ¿no? Y tú lo que también estás añadiendo es que tiene que haber una coherencia y una ejemplificación, porque si no hay una disontonía, no sé cómo se dice, que dices, oye, me están contando esto, pero la manera de hacer las cosas es distinta, yo me siento, ¿no? Pero ahí entiendo que lo que puede jugar un papel importante o una herramienta importante es la comunicación de la cultura. ¿Qué hacemos o qué hacéis o qué no debemos hacer para comunicar la cultura? Yo lo que veo y lo que nosotros entendemos, seamos realistas, una empresa no es el lugar más democrático del mundo. En el campo del Atleti decirse realistas, pero va bien. Bueno, lo mejor Va era... bien, pero va bien. Voy de blanco, ¿eh? Yo- No. me perdonen los... Tenemos que ser realistas. Una empresa no es el entorno más democrático. Lo que sí es cierto que para cualquier cambio que quieres hacer en un entorno cultural, punto uno, esa cultura, voy a decir una obviedad, tiene que estar alineada con la estrategia y tienes que dar el ejemplo, demostrar con el ejemplo. Pero por otro lado, no solamente ese approach, perdonadme los palabras, porque uno ya no sabe ni hablar inglés ni hablar castellano. Entonces, no es la aproximación solo de arriba abajo, desde un comité de dirección al resto de la compañía. Tiene que ser una comunicación bidireccional. Entonces, es muy importante ser el ejemplo, establecer las líneas las directrices, las líneas generales, pero es muy importante escuchar. Y no solo es importante escuchar escuchar y demostrar a la gente que le estás escuchando, porque así será la forma que tú ganes credibilidad, dando ejemplo, escuchándoles y teniéndoles en cuenta. Y eso es lo que hacemos.
Bueno, habéis comentado antes temas de encuestas de clima, reuniones, diferentes equipos de trabajo. Hay diferentes maneras que cada empresa tendremos, algunas en común, otras más adaptadas a nuestras necesidades, tamaños y circunstancias, pero creo que la clave es que haya una comunicación bilateral o bidireccional, entendiéndolo como de la dirección o el management a los equipos de trabajo, que al fin y al cabo son los que sacan las castañas del fuego. Totalmente. Yo, por añadir y construir un poco con algo diferente, también añadiría la importancia de la comunicación interna, por supuesto, pero también la comunicación externa, es decir, que haya una coherencia, evidentemente, con los mensajes que transmites dentro de la organización de cara a construir esta cultura y también de cara al exterior, que luego se pueden manifestar, por ejemplo, en formar parte de ranking, ¿no? Como es el caso de Heineken, de las 50 empresas más deseadas para trabajar, o Actualidad Económica, o también el hecho de que cuando tú haces una encuesta de clima, por ejemplo, o un pulse de emociones, luego tienes que, al sacar las conclusiones de las mismas, tienes que hacer planes de acción, porque si no también pierdes el impacto de hacer preguntas, ¿no? Y al final esta cultura que deseamos crear dentro de la organización no tiene medios o herramientas para poderse hacer concreta. Así que... Yo insistiría en una reflexión sobre el tema de la cultura, es que yo creo que todo el mundo se ha leído los manuales de cómo crear una cultura, porque existe muchísima publicación, tienes grandes consultoras. Yo no me los he leído, sino... Te los pasamos luego. Gracias. Pero todos, yo creo que existe el manual del cambio perfecto o la implantación cultural, yo creo que está muy claro. ¿Qué sucede? Que luego, pues efectivamente, vas a comunicar y llegas a ciertos niveles de la organización y hay una especie de sesgo de que esto es inmediato. Aunque les digas esto lleva mucho tiempo, un cambio cultural son cambios de personas, de percepciones, de creencias, etcétera, etcétera, pues tendemos yo creo que a cortar los procesos, ¿no? Y aunque les digas, hay que comunicar y tiene que haber procesos, herramientas, pues vamos a los mínimos muchas veces. Hacemos una declaración muy buena y luego resulta que cortamos. Y dice, vamos a comunicar, comunicamos, hacemos top-down y nos olvidamos de que esto tiene que ir en las dos direcciones, y lo mismo con otro tipo de cosas. El role model, pues el role model es absolutamente crítico. Hay que involucrar a los managers y no es suficiente con juntarlos en una especie de town hall a contarles que hemos cambiado la estrategia y que ahora, ahora tenemos que profundamente entrar, y eso lleva tiempo y requiere energía. Y muchas veces yo creo que esto a veces es difícilmente entendible en un mundo en el que nos medimos mucho en el corto plazo, ¿no? Claro, las cosas a largo plazo pues parece que son menos importantes, ¿no? No, lo que pasa, como decía Keynes, a largo plazo todos muertos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ser realistas también y saber, y vuelvo a insistir con el realismo, es que a día de hoy el corto plazo es crítico y oye, no seré yo el que cuenta aquí la matriz de lo importante, lo urgente, etcétera. Y las circunstancias que estamos viviendo ahora no tienen nada que ver con las que vivíamos hace 2 años, y espero que no tengan nada que ver con las que vivamos dentro de 2. Con lo cual ahora hay unas circunstancias muy específicas y muy urgentes. Pero no podemos obviar lo que puede pasar después, nos tenemos que anticipar. Si algo hemos visto y hemos aprendido durante los últimos años y en la famosa era de la digitalización y del dato, es que hay múltiples oportunidades para todo el mundo y para todas las empresas. Pero esas oportunidades son más, pero duran mucho menos tiempo, con lo cual tienes que tener un dinamismo, y vuelvo a hablar de la flexibilidad que nombraba al principio, para estar preparado y no perderlo. Porque si tú no la asumes, si tú no tomas esa oportunidad, va a haber alguien que sí lo haga por ti. Claro. Y eso lo podéis trasladar, si queréis, al mundo de los negocios a la hora de poder vender tu producto, de posicionar tu solución y dar tus servicios, o lo puedes incluso aplicar al mundo interno dentro de la compañía. Entonces, creo que es muy importante que sepamos el entorno y conjugar el corto y el largo plazo, con la ambigüedad que supone ese largo plazo, porque estamos hablando, he dicho 2 años, dentro de 5 años, no sé vosotros, pero yo no tengo ni idea de lo que va a ocurrir ni dónde vamos a estar, porque esto es tan cambiante y es tan diverso y tan diferente. Si lo supiera me dedicaría a otra cosa, ¿eh? Yo a lo mejor estaba haciendo esto desde una isla en el Caribe conectándome en remoto. Exacto, con la tecnología digital ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? Efectivamente. A lo mejor, no sé si en 5 años, pero igual en 2 o en 3 se puede pensar en hacer esto en el Bernabéu. Seguramente. Vale, y la cultura me ayuda a mi empresa a atraer talento y a retenerlo, me ayuda a discriminar en cuanto que yo, candidato, no me identifico con tu cultura, por tanto es mejor que no vengas. ¿Eso es así? ¿Y cómo lo medimos?
¿cómo sé yo cómo está calando y cómo está ayudando a la fidelización del empleado en mi cultura? Yo creo que si se hacen las cosas de la forma adecuada, el empleado es el mejor embajador de la cultura de la compañía, ¿no? Y se hace a través un poco de todo lo que hemos venido comentando. Es decir, el empleado al final tiene que ser, digamos, parte, por un lado, de la creación de la cultura y, por otro lado, de la difusión de esta cultura, ¿no? Porque la cultura tiene que ver también con formas de trabajar, con determinadas cosas que forman parte, como decíamos también, de la estrategia, ¿no? De la organización. Son distintas palancas sobre las cuales se va construyendo la cultura, ¿no? Y a través de ellas generas el engagement del empleado. También, bueno, yo creo que es importante señalar que el engagement, ¿no? el compromiso del empleado también puede ser más importante o menos importante también en función del nivel de satisfacción que tiene dentro de la compañía, ¿no? Hay muchos estudios sobre este tema. Uno de los últimos que he leído, por ejemplo, de Randstad, decía que un empleado motivado, contento y satisfecho, ¿no? Con un nivel de compromiso elevado, pues mejora en productividad alrededor del 12%, ¿no? Por ejemplo, en Heineken, la verdad que en este sentido nos sentimos muy afortunados. En la última encuesta de clima hemos tenido un 93%, ¿no? de porcentaje de engagement, y todo eso es el reflejo de distintas actividades que se han venido haciendo a lo largo del tiempo. Hablamos de VUCA, hablábamos de flexibilidad, las personas son los primeros. Por ejemplo, en nuestra cultura, para daros un ejemplo, ¿no? Entonces nos enfocamos mucho en todo lo que es el cuidado de la salud, de la seguridad, del bienestar. No voy a contar todo lo que se ha hecho a lo largo del COVID, ¿no? Porque el COVID sigue estando aquí. Ahora tenemos muchas actividades con el hashtag COVID-19 para que nos tenemos que seguir cuidando, ¿no? Ya que no podemos bajar la guardia, por así decirlo, pero luego, de nuevo, palancas como la inclusión y la diversidad, como el desarrollo del talento femenino, del talento joven, del talento senior. Es decir, son distintas cosas que tienes que combinar para que consigas ese engagement, ¿no? Y también consigues que de alguna manera el empleado transmita ese engagement hacia afuera, ¿no? Y nos ayude a recoger, pues eso, esas menciones, esos lugares, best place to work, etcétera, etcétera, ¿no? Que también son una muestra real, un KPI, ¿no? Que podemos utilizar para medición de este tema. Sí, al final, la cultura se plasma en la experiencia del empleado. Es decir, al final, en los momentos de la verdad, ¿no? En aquellos en los que las personas interactúan con la organización a través de procesos, de recursos humanos, de cómo mide el liderazgo, cómo vive ese tipo de principios, de valores. Y, de hecho, es un elemento, esa experiencia de empleado es muy tangible para muchas personas y, de hecho, hay elementos hay aplicaciones, incluso hay empleados que opinan o candidatos que opinan sobre la experiencia de reclutamiento en ciertas organizaciones o cómo viven dentro de la propia organización, ¿no? Y es un factor bastante crítico en los temas de atracción de talento y más en las nuevas generaciones, en que estos aspectos del propósito, de cómo es la cultura de una compañía, ¿no? Son fundamentales a la hora de encajar, ¿no? Incluso no solo de nuevas generaciones, incluso de ejecutivos en los que muchas veces el propio desfase entre tus valores y los valores de la compañía hace que efectivamente puedas incluso marcharte de una compañía, ¿no? Entonces, son factores que hay que tener muy en cuenta de atracción y retención, ¿no? Claro que eso es muy interesante porque estamos a veces con la óptica de trabajo en mi cultura de cara al talento, atraer talento, y si la estoy cambiando porque es dinámica e incorporo atributos que entiendo que son necesarios o que son importantes, joder, la gente que venía de otra cultura, ¿qué hago con ella? ¿Cómo la readapto? ¿Cómo se sienten con esa nueva manera de hacer, no de ser? Desde mi perspectiva, hay una de las cuestiones que nosotros hacemos y que queremos potenciar mucho, por supuesto complementando, no estamos reinventando ruedas, hablamos de temas de diversidad, hablamos de temas de inclusión, hablamos de equilibrio, hablamos lo que todas las grandes empresas estamos poniendo ahora mismo en práctica. Pero para nosotros, por un lado, tienes esa capacidad de atraer talento, el cómo hacer que esa persona encaje no solo por los conocimientos y la experiencia que tiene, sino también por esas creencias, esos valores personales, ese perfil que pueda entrar o pueda encajar dentro de la cultura corporativa. Y luego, mirando a la gente, mirando dentro, más allá de estar en los top 50 como estamos, en actualidad económica, etcétera, que son muy buenas medidas y de las cuales te sientes orgulloso, para nosotros hay dos temas. Uno es la movilidad interna. Cuando nosotros hablamos de desarrollo,
Pues sinceramente, yo no sé cómo van a ser los puestos de trabajo que va a haber dentro de 5 o 10 años. No estamos teniendo en cuenta aquí una componente que es la inteligencia artificial que va a poner esto patas arriba. Entonces, si no sabemos cuál va a ser nuestro puesto de trabajo, dice, entonces, ¿cómo me voy a desarrollar? ¿Cómo voy a crecer? Pues tienes que estar pendiente de desarrollo. O sea, lo que nosotros pretendemos y favorecemos es que la gente potencie su curiosidad, el querer aprender, el que se encuentren, el que accedan a los últimos informes, que accedan a la última información que pueda haber respecto a múltiples temas y que cada uno, pues oye, pues pueda ir focalizándose o aprendiendo o preparándose sobre donde más le encaje a él personal y profesionalmente. Entonces, el desarrollo de la curiosidad creemos que es algo crítico y, por supuesto, hay que alimentarla con una serie de medidas pues, como plataformas, información, formación, etcétera. Y luego, dentro de esa movilidad interna, nosotros medimos los cambios que tenemos. En el último año, llevamos año y medio teletrabajando, hemos tenido un 16% de personas en Oracle España, estamos hablando de una organización de cerca de 2.000 personas, que han cambiado de puesto de trabajo. Ha habido movimientos horizontales o verticales. Entonces, para nosotros eso es fantástico porque si te pones a hacer la cuenta a la vieja, en poco más de 5 años has dado la vuelta a la organización. Entonces, eso te permite siempre tener el talento muy fresco, muy motivado, muy comprometido. Y, oye, si encima, pues como todos, siempre hay buenos profesionales que deciden iniciar su carrera en otro sitio, nos permite también, en crecimiento y en reemplazo, atraer también grandísimos profesionales más allá de los que tenemos en la casa. Gracias, Rafael. Tú comentas como un atributo el potenciar la curiosidad, la inquietud, ¿no? El querer aprender, como digo en Italia, el essere curioso. Pero, y vosotros, por ejemplo, en vuestro caso, en el de los dos, ¿qué otros atributos? O qué puede ser la curiosidad, puede ser otro, no lo sé. ¿Queréis compartirlos? Sí, claro. Y lo digo porque yo por aquí hay uno que ha escrito un libro que es el sentido del humor o el divertirse en el trabajo. Yo digo, pues eso me voy a leer yo el libro y lo voy a incorporar en la cultura de mi organización. Pero bueno, es un... que todavía no me ha regalado el libro. En pero nuestro caso hemos intentado perdón, que estos atributos de alguna forma formalizarlos. Es decir, esto, ¿por qué? Porque en un proceso de estas características, os contaba, de transformación, pues nosotros estamos redefiniendo los valores de la compañía. Al final es un poco la guía, ¿no? El principio de actuación que tiene que ayudarte a entender qué cosas, ¿no?, son las que efectivamente en esta compañía nos van a apoyar a conseguir el proyecto que queremos. Y bajarlos en conductas. Por lo tanto, efectivamente, entender que cómo hago las cosas, cómo tengo que hacerlas, qué tipo de riesgos asumo, qué tipo de responsabilidad tengo que asumir, qué tipo de principios ligados con los temas de inclusión, por ejemplo. O sea, decir muy concretamente a las personas cuáles son las guías de comportamiento que te ayudan, ¿no? Vale. Y eso ayuda mucho porque si no, no plasmas un cambio. O sea, una declaración de principios, pues podremos decir, entonces hemos definido uno ahora que es el courage, que es el valor, ¿no? Valor para hacer cosas, para afrontar cambios, adaptarte, salir de tu zona de confort. Claro, si lo dejas así, pues está muy bien, pero cada uno lo va a interpretar como uno lo entiende y ahí pues entras en una, pues imagínate, ¿no?, un rango de comportamientos distintos que pueden no ser forzosamente los que tú buscas, ¿no? Entonces, lo estamos buscando y ahora estamos entrando en un proceso muy profundo de socialización en la compañía, con comunicación, workshops, etcétera, etcétera, plataformas tecnológicas para ayudar a todo el mundo a entender en su día a día pues cómo se aplica este tipo de valores y principios, ¿no? Para que no se quede en un ideario. Es decir, lo documentáis y lo bajáis al terreno. Lo que hay que evitar en cualquier caso, y coincido plenamente, es el hecho de, venga, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que definirlo? Venga, lo he definido, ya está. ¿Hay que comunicarlo? Venga, ya lo he comunicado, ya está. Te pones a mirar KPIs, te pones a mirar, he hecho un trabajo de sobresaliente. Luego te pones a mirar la realidad y dices, aquí no he movido un gran. Totalmente. Entonces, ¿Y cómo miras la realidad? Tú dices, me pongo a mirar la realidad, ¿cómo la observas? Lo que estábamos hablando, tienes que tener una comunicación continua con y ellos sobre todo y bilateral. Bilateral. Vale. Sí, porque si no falla. Correcto, es un proceso realmente de mejora continua, o sea, tienes que estar constantemente valorando y midiendo el grado de madurez que tiene tu proceso de implementación del cambio, ¿no? No, como bien dicen, o sea, no puedes simplemente lanzar el cambio y luego olvidarte y pensar que ya está hecho, sino que en algunos momentos tendrás que reforzar otra vez la comunicación, en otros la formación, en otros el deseo, ¿no?, de abrazar nuevamente ese cambio, es decir, que al final es importante
por eso hablábamos también de la importancia, ¿no?, de medir constantemente a través de encuestas, o sea, tanto en punto cualitativo como cuantitativo, cómo está el empleado, ¿no?, cuál es su percepción de cara a ese proceso concreto de transformación, de cambio o de lo que sea que se está poniendo en marcha en la compañía. Y hacerles partícipes. Yo creo que otro factor muy importante en la creación de la cultura es que el empleado al final participe en la creación de la cultura, ¿no?, que esté co-creando determinados procesos, que esté co-creando determinadas soluciones, ¿no? Porque de esa manera, desde luego, primero las va a adoptar de una forma más sencilla y segundo, pues ya es algo que sabes que desea realmente hacer, ¿no? Claro, y ahí sí que tienes un acelerador del engagement. Si yo estoy colaborando, co-creando la cultura, es porque me identifico y me siento partícipe y también mi automotivación. Te voy a decir una fórmula. A mí, espera. En general. No. Toma nota. ¿Pero matemática o es para los de letras vale? Es bastante obvia, pero el éxito de un proceso, sea de transformación o sea de lo que sea, es igual, al menos desde mi perspectiva, a la calidad del mismo por la aceptación. Tú puedes tener el mejor proceso del mundo, tú puedes tener las mejores herramientas del mundo, como no sean aceptadas por quien tiene que realizar ese proceso, y si estamos hablando de cultura o de compromiso, el éxito de es la aceptación. ¿Cómo consigues esa aceptación? Pues es lo que estamos comentando aquí. Comento esta fórmula porque me parece, al menos a mí siempre me ha resultado una manera muy sencilla y muy simple de no olvidarlo y de entenderlo. Pues yo personalmente te lo agradezco, creo que a lo mejor la audiencia también. Querías decir. Yo ya lo sabía. Sí. Yo ya lo sabía. No, es un elemento, yo creo que absolutamente básico, y también yo creo que no hay que olvidarse de ciertas palancas que hay que reforzar los comportamientos, ¿no? A través de, por ejemplo, tienes que revisar todos tus sistemas de recursos humanos para que sean consistentes e integrados con lo que dices, ¿no? En concreto, los sistemas de performance, ¿no?, y de incentivos tienen que estar alineados con este tipo de cuestiones, porque son mensajes que las personas entendemos muy bien. Cuando te cambian el performance y te dicen que esto es importante, que esto se va a incorporar en un proceso de performance, de appraisal o incluso de compensación, esto lo entendemos muy rápido y de repente se convierte en un elemento en que interiorizamos y forma parte ya del día a día, del modelo de gestión. O sea, que no solo hay elementos pues, de comunicación que a veces son intangibles o de formación que ayudan a orientar, sino también hay que tocar elementos hard. O sea, las cosas tienen que pasar. Porque si no, a lo mejor tengo unos frenos de mano puestos ahí y no me doy cuenta. Y quemo el motor. Vale. Y un poco, ¿y el rol del Departamento de Recursos Humanos en todo esto? ¿Cuál pudiera ser? ¿Cuál sería deseable que fuese? ¿Cuál ha sido o cuál está siendo? ¿No? Se lo dejo ahí un poco abierto. Protagonista, impulsor, predicador. Sí, bueno, pues, a ver, no, vosotros mismos. Comento. Desde luego, bajo mi punto de vista, el área de recursos humanos o de personas, ¿no?, que igual es más bonito llamarlo así, tiene un rol fundamental, ¿no?, en la creación, en la difusión de la cultura y en la consolidación de la misma. Pero, desde luego, recursos humanos, si no está acompañada del resto de áreas de la organización, no puede hacer el camino solo. Así que es muy importante estar alineados, por supuesto, desde el comité de dirección, como decíamos, de abajo arriba y de arriba abajo, ¿no? Y recursos humanos, al final, es verdad que es una de las palancas que más pues tiene protagonismo a la hora de implementar determinadas acciones. Hablábamos también de la importancia de la comunicación, entonces, bueno, cuando recursos humanos también tiene que, de alguna manera, conseguir utilizar la comunicación y todas las palancas asociadas a la comunicación para poder pues transmitir esta cultura y hacer que al final cale dentro de la organización, pero no solo a través de la comunicación, ¿no?, como decíamos antes, a través de múltiples actividades, acciones o herramientas, como son pues eso, el desarrollo, la flexibilidad, el performance, las evaluaciones, todo eso, evidentemente, a través de una gestión, ¿no?, que, por otro lado, creo que es muy importante que en esa gestión que se haga quede claro el empoderamiento que se da al empleado, ¿no? Al final el empleado es dueño, por ejemplo, o debería de serlo, ¿no?, de su carrera, de su trayectoria profesional, el saber hacia dónde quiere ir. No necesariamente tiene que esperar que recursos humanos le diga hacia dónde puede progresar, sino que también tiene que ser partícipe, digamos, de su desarrollo y de su crecimiento, y así para el resto de procesos, ¿no?, higiénicos y básicos del área. Yo creo que tienes que actuar en casi en 360, claro, ¿no? Tienes que ser un poco arriba, tienes que convencer, ¿no? Tienes que hacer mucha pedagogía sobre
este tipo de... Ser muy resiliente, o sea, extremadamente tenaz, yo creo que es una de las características, porque efectivamente pues a veces hay tendencias a acortar las cosas o a simplificar los procesos y bueno, a veces no es fácil tampoco el convencer a determinado tipo de niveles en la organización, ¿no? Y luego, pues, como eres de alguna forma el owner, ¿no?, de los procesos que impactan, pues también tienes que promover cosas, ¿no? Tienes que ser también el impulsor de ciertos cambios dentro de la organización porque nadie más lo va a ser, o debiera serlo, y luego generar determinado tipo de influencia. Hay mucho que influir, hay mucho que convencer. Esto es un rol también de influir, no es tanto de impactar. No hablábamos de aceptación. Yo creo que no sé, la cultura no se imparte por decreto, ni porque hayas cambiado el sistema de performance. Necesitas tocar muchos elementos y tú tienes que ayudar a que la organización entienda qué elementos, ¿no? Y servir hasta de asesor y de confesor, ¿no? A veces de coach, de todo coach, esto, ¿no? No sé, es al final una especie de rol bastante amplio, ¿no? Y bastante estresante. Predicamos. O sea, hay una labor de persuasión, ¿no? Sí. Totalmente. Y los resultados, pues Yo no diría, siempre. Sí. Incluso yo, estando totalmente de acuerdo con vosotros, sería un paso más allá. Tenemos que ser seductores. Y luego creo que también tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en el entorno. Porque, a ver, es humano, todos nos podemos encabezonar en algo o por fin hemos visto, yo lo estoy viendo tan claro, pero a lo mejor el de al lado no lo está viendo. Entonces, tienes que ser capaz de convencerle, de contarlo, de explicarlo. Pero no todas las veces vas a tener éxito y no por eso eres un mal comunicador o no, las circunstancias. Y tienes que tener mucha flexibilidad y saber adaptarte a eso. Con lo cual yo diría que aparte de ser mediadores, tenemos que estar continuamente atentos, escuchando, viendo y analizando, porque de un día para otro tienes que empezar a tocar pequeños, un palito aquí, otro allí, para poder llegar a tener éxito. Claro. Y pregunto, un poco a nivel personal, ¿y os puede dar a veces, tenéis la sensación a veces de tener la espada de Damocles en el sentido de que, yo estoy pensando que el entorno va a ser así, pero la verdad es que tampoco lo sé, estoy corriendo unos riesgos, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, esto que yo preveo para dentro de 2 años va a desaparecer, va a cambiar? ¿Cómo convivís si es que tenéis a veces esas incertidumbres, ¿no? O si no os apetece responder, bueno, respondáis. Porque... No, yo creo que la pandemia nos ha dado a mí, yo creo que a nivel también familiar, ¿no? Yo creo que es la primera vez que los padres, y creo que los managers y los directivos de las empresas nos hemos encontrado en la situación, ¿y qué es lo que va a pasar? Pues mira, no lo sé. Pero de verdad, es que no pasa nada. No O pasa sea, yo estoy diciendo aquí desde el primer Normal. momento que no sé lo que va a haber cómo van a ser los puestos de trabajo en 4 o 5 años. Digo, hombre, si me pongo si me pongo a hablarlo o a pensar en función de lo que yo creo, pues yo te puedo hacer mi foto, pero es algo personal, algo íntimo que podré acertar sí o no. Pero es que creo que una de las cuestiones que creo que se está avanzando y una de las grandes diferencias que hay en el siglo XXI en los entornos laborales, y es que al final todos somos humanos, todos somos personas. Y de ahí viene también el que, oye, que nos preocupemos como compañías por el bienestar de nuestra gente, que les queramos escuchar porque sin ellos, porque todos somos humanos y porque, oye, que no se nos olvide, al fin y al cabo casi todos de nosotros somos también empleados y nos gusta también ser escuchados. Entonces, creo que no hay nada malo en reconocer ciertas cuestiones. Hombre, si me dices, es que tenemos que diseñar la estrategia, pues claro que vamos a hacer la estrategia. ¿Qué pasa? Como no sabemos lo que ocurre entre 3 años o en 4, ¿no vamos a tener un plan estratégico? Por supuesto que sí, pero los planes estratégicos de toda la vida se han revisado y hay que tener la capacidad para adaptarlo. ¿Que te has podido equivocar? Pues sí, chico, pues sí, pero no pasa nada. No pasa nada. Sí, no pasa nada. O sí, ¿no? Pero que tampoco vamos a ser... Claro, yo bajo mi punto de vista lo que hemos aprendido ahora es a ser tal vez más ágiles, ¿no? A lo mejor antes tenías planes que podían ser más duraderos, ¿no? Y no te planteabas qué podía pasar y ahora sí te lo tienes que plantear porque el mercado per se ya te obliga a ello, ¿no? O sea, los cambios ya... Hablábamos antes de VUCA, que el VUCA no es que desaparece, de hecho el VUCA lleva existiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y va a seguir estando. Y yo creo que ahora el COVID lo que nos ha ayudado es a ser, pues eso, ¿no? Mucho más ágiles, más flexibles, en que no es malo, de alguna manera, corregir cosas que estabas haciendo, ¿no? Porque a lo mejor hay que corregirlas porque pueden funcionar de una manera más efectiva y más eficaz. Que somos humanos, que no podemos preverlo todo, yo creo que... Y luego hay un factor
de que hay una expectativa por parte de los empleados de flexibilidad, de cosas que han sucedido que están cambiando mucho el entorno laboral y están esperando las organizaciones que lo vean reflejados en su día a día. No solo ahora hemos vuelto a la realidad y ahora, pues mira, pues no, ya se acabó el teletrabajo, no hay flexibilidad, volvamos. Eso no es así. Eso nos ha alterado profundamente el esquema, ¿no? Y luego hay otro factor que yo creo que sí ha aparecido encima, es que de la mesa es que pide empatía. Empatía al manager, empatía a la organizativa. O sea, nos queremos todos como empleados sentirnos escuchados y que nuestro responsable nos hable más como personas que como empleados, ¿no? Entonces, y esto a veces no estamos equipados para esto y es tan cambiante como a veces con respecto al discurso que podíamos tener en ciertas organizaciones que ser manager en estos momentos no es nada fácil. Tenemos que ayudar a asumir este cambio, ¿no? Porque nos hemos encontrado ante nuevas situaciones y nuevas realidades, ¿no? Pero que también son una oportunidad, ¿no?, para incorporar todas estas habilidades blandas y todas estas cualidades que humanizan un poco y que facilitan la comunicación, que decías tú, bidireccional y la transparencia y la co-creación de la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo hemos aprendido del COVID. ¿Sí? Yo soy de la idea de que a ver, yo es que el COVID yo no le veo el lado bueno, me vas a perdonar. No, claro. Pero es que no le veo el lado bueno. Es que yo estoy convencido que lo que sí han ocurrido, porque de un día para otro nos quedamos en casa y hubo que adaptarlo, eso iba a ver. Donde vamos a llegar el día COVID+1, o cuando acabe el COVID+1, ese mismo sitio íbamos a haber llegado de forma natural. Lo único que esto lo que ha hecho ha sido que en vez de tardar 10 años, 5 o lo que fuera, en 1 o en 2, pero hubiéramos llegado al mismo sitio, porque al final la tecnología estaba ahí, los procesos BUCA no son de hoy, llevan muchos años, las organizaciones ya estaban transformando y cambiando un entorno mucho más global y mucho más dinámico. Esto lo único que ha hecho ha sido acelerarlo, con lo cual... Claro, lo que pasa es que la velocidad a veces también... Sí, es crítica. Pues es una variable. Si yo por llevarte la contraria, ¿eh? No. Que a veces las cosas despacito y con buena letra, sobre todo para los que escribimos mal. Pero bueno. Entonces, las empresas que no estén trabajando, porque estáis en grandes empresas, multinacionales, reconocido prestigio, las que no estén trabajando todas estas cosas y no las tengan interiorizadas, tienen un problema. O más de uno. Es decir, ¿cómo se sobrevive sin trabajar en el mercado hoy día, sin trabajar todas estas cosas? No existe. Estás fuera. Bueno, Yo creo que también hay que quitarle un poco de grandes palabras, esto, la cultura y los procesos. Nosotros tenemos pues corporaciones grandes, tenemos, más o menos medios, dependiendo del momento, ¿no? Tenemos, y hacemos un montón de juguetes para hacer cosas, ¿no? O sea, tenemos escuchas, pulses, hay organizaciones que no se pueden permitir este tipo de cosas, ¿no? Pero está claro que el contexto está cambiando. Está claro. Y que fijarse en la experiencia de tu gente, fijarse en lo que la gente siente, lo que la gente piensa o te está pidiendo, yo creo que es importante. Y eso es cultura. O sea, quítale la palabra rimbombante, ¿no? Y preocúpate de... Porque al final este fenómeno nos está pasando a todos. Luego lo puedes aderezar de lo que quieras, ¿no? De grandes elementos, procesos, etcétera, ¿no? Sí, utilizarán otras herramientas u otros medios para poder hacerlo, pero al final todas las compañías tienen una cultura o tienen procesos, procedimientos. Tienen una manera de hacer Lo pueden las cosas, tener ¿no? más o menos sofisticados, evidentemente, pero tienen Y cosas. a veces ¿no? lo que podemos decir es que es tan importante cómo hago las cosas que lo que hago. Claro. Yo digo, Y luego el mundo cambia para las grandes y para todos. Para O sea, todos. que al final... Estamos por terminar, también por respeto a la audiencia, que no tiene cojines, no sé si son asientos blandos. Yo cuando venía al fútbol eran duros y te comprabas una almohadilla allí por 25 pesetas, pero ahora no sé cómo va. ¿Cierto? Digo, ¿alguna conclusión que queráis sacar? Decir dos cosas, dos ideas básicas o tres, un poco un resumen cada uno para nuestra audiencia. Diría que tienes que cuidar la forma en la que, primero, definir muy bien lo que quieres y preocuparte porque las personas entiendan bien lo que quieres que hagan. Para mí eso es fundamental. Que era lo que Y decías tú de la adaptarte. documentación y del Sí. machacar para que las personas interioricemos, ¿no? Y escuchar mucho. Exacto. Y escuchar. Sí, yo añadiría ayudar a las personas que tengan todos los elementos necesarios para poder hacer frente a esos cambios y que sean felices. Garantizar su felicidad. Y yo me quedo con algo que apuntaste tú, pero no te quiero robar tu conclusión, que era la comunicación bidireccional, que tú luego también has hecho... Yo creo que es muy importante el escuchar y demostrar que escuchas. Vale. Como algo diferencial respecto a lo que ya se hacía hace 20, 30 años.
que esa era la escucha activa, la pasiva, y ahora estamos en la escucha proactiva. Es decir, construyo conocimiento desde la escucha activa. Y sí me gustaría Bidireccional. subrayar que el cambio está para quedarse. Sí. Y donde en algunos era antes, digamos, típico de algunos sectores y otros eran mucho más estables y duraba una carrera profesional casi, ahora mismo el cambio constante ha venido para quedarse y en todos los sectores. Y es positivo y es una oportunidad. ¿Vale? O sea que Y- para quitarle... Y en Oracle, un atributo de vuestra cultura, hacías mención a la importancia de la curiosidad. Tú en CEPSA, la resiliencia, ¿no? Sí. Y Mónica, La pasión. la pasión. Vale, pues hemos cumplido con el tiempo. Yo no sé si hay lugar para preguntas, ruegos, suplicios, quejas, porque... ¿no? ¿Estamos bien? ¿Eh? Queja, esperemos que no. ¿Hay frío? Pues por nosotros hemos acabado. ¿Queréis añadir algo más? Nada. Un aplauso a